Taís de Alara está en Ruanda a propósito del cambio climático, de este frío en Buenos Aires, del calor extremo en el norte, en el hemisferio norte, y de las inversiones que hay que hacer en las nuevas generaciones para pensar mejor el cambio climático y también en los roles de género en relación con esto que, bueno, esta actividad en la que está participando Taís. ¿Cómo estás? Buen día. Para nosotros. ¿Cómo estás, Su? Así es. Buen día para ustedes y ya buenas tardes aquí en Kigali, en Ruanda, en donde en esta segunda jornada de lo que es la conferencia Women the Leader, este evento internacional que busca dar espacio a las conversaciones sobre avanzar en la igualdad de género, hoy el segmento de la mañana tuvo como tema protagónico al cambio climático, con un objetivo muy claro y pareciera muy simple, pero a la vez no complejo, que era justamente dar cuenta y comprender los vínculos que hay desde el lado del problema entre el cambio climático y la desigualdad de género, y desde el lado de la solución de una necesaria acción climática que sea justa, o sea, lo que se conoce como justicia climática, y que eso vaya de la mano también de avanzar con la igualdad de género. Te diría que la principal conclusión de las distintas participantes, ¿no?, que conformaron este segmento fue de que únicamente se va a lograr justicia climática si a la par se alcanza, ¿no?, la igualdad de género. Y me parece importante que haya este tipo, ¿no?, de espacios de conversación, porque no son temas que se suelan vincular y que hay que vincular más porque naturalmente lo están. Y de hecho el 56% de la audiencia presente durante lo que fue este segmento de la conferencia dijo que el mayor interés era conocer los vínculos que hay entre la crisis climática y la desigualdad de género. Y uno diría, bueno, ¿cómo se puede trabajar para ello? Una de las principales cosas que se dijo es mayor participación de las mujeres, pero una participación real, sobre todo en los espacios, ¿no?, de toma de decisión. La directora de una organización internacional, WIDO, dijo, es una cuestión de justicia que haya mayor participación de las mujeres y que de esa forma también se van a poder tomar políticas reales. Esos dos te dirías que fueron una de las principales conclusiones para esto, para abordar y hacer frente a estas dos crisis, ¿no?, de la crisis climática y la desigualdad de género, con sus conexiones que ya tienen intrínseca, y pensando justamente en esto de las soluciones, pero con las protagonistas, siendo parte de cómo definir, ¿no?, esas soluciones. Vos siempre hablás de los combustibles fósiles, del perjuicio que esto ocasiona y de las consecuencias en el cambio climático, y yo entiendo, porque me gusta leer y aprender un poco, que muchas marcas, por ejemplo, de autos ya establecen autos eléctricos y la caducidad de autos a combustible de naftas, combustible de origen petrolero, petroquímico para los próximos años. Es así, ¿no? Es una tendencia, por ejemplo, en otros países europeos. Así que sí, de hecho, en algunos países ya se hasta han puesto fechas, ¿no?, de cuándo se van a tener que dejar vehículos a combustión. Todo parte como algo de una transición, ¿no?, que hay que hacer en ese caso de la movilidad, pero que tiene detrás la gran transición energética, entendiendo y recordando justamente que la explotación de combustibles fósiles, del petróleo, el carbón y el gas, son los principales generadores de emisiones de gases de efecto invernadero y los principales justamente responsables del cambio climático y esta situación actual de crisis climática en la que nos encontramos. Y sobre ello se hizo mucho hincapié, y te diría que de forma muy contundente. Vanessa Nakate, activista, dijo hay que dejar de invertir en nuevos proyectos de combustibles fósiles, que esto se alinea también con lo que dice, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía. Después, Mary Robinson, activista ya reconocida y referente de hace muchísimos años, dijo, hay que terminar con los combustibles fósiles, pero ojo, en cuanto a la terminología, no en esto de, bueno, reducimos un poco el uso, pero lo seguimos perpetuando, sino terminar, hacerlo de la forma más rápida posible y avanzar justamente, acelerar la transición hacia energías renovables, sobre todo con esto de mucho del dinero que actualmente hoy se sigue destinando a subsidios a combustibles fósiles se deje, ¿no?, de invertir en eso y pase justamente a invertirse en acelerar la necesaria transición hacia energías renovables para que vaya en línea con lo que la ciencia nos dice que se requiere para hacer frente a la crisis climática.
Thaís, buen día, Belén te saluda. Y haciendo un clic, digamos, con lo que mencionabas al principio, ¿no? De la necesidad de generar información, y siempre la información es necesaria para las inversiones, ¿no? Para ver dónde se tienen que derivar. Y en ese sentido, según lo que leí, se están promoviendo dos índices, ¿no? Uno que tiene que ver con el empoderamiento, la capacidad de las mujeres de tomar decisiones, o sea, el poder real, ¿no? De tomar decisiones libremente. Y por otro lado, uno que tiene que ver con la brecha de género, ¿no? Mostrar dónde todavía está marcada esa brecha de género. Creo que en este sentido es interesante, ¿no? Porque tener esos resultados nos va a poder permitir también ver para dónde tienen que ir las inversiones. Sí, Belén, vos sabés que en los años que vengo cubriendo cambio climático, los últimos años es financiamiento, y es sobre todo esto, ver dónde se está dirigiendo el dinero y hacia dónde se tienen que dirigir. Y hoy justamente en este segmento fue muy importante lo que se habló de que se necesita que haya más dinero sobre la mesa en acción climática con perspectiva de género, pero que ese dinero sobre todo llegue realmente a las mujeres en las comunidades. Por ejemplo, una cifra que dijo Mary Robinson del financiamiento climático que tiene una perspectiva de género, solo el 2% va destinado a organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres en lo que es el sur global, solo un 2%. Entonces, eso es lo que también, acá no es solo más dinero, sino también asegurarse que el dinero no llegue sobre la mesa. Y en línea con esto que vos decías, le hicieron la pregunta, ¿no?, a una de las oradoras respecto de, bueno, ¿cuál es el potencial que hay en cuanto a impacto económico positivo de invertir en la participación de mujeres en la acción climática? Y la verdad dijo, nos hacemos esa pregunta respecto de los hombres. ¿Alguien alguna vez preguntó, bueno, cuál es el potencial de invertir en participación de hombres en acción climática? Entonces, acá esto es empezar desde ahí a ver cómo hay que avanzar en la igualdad y hacer más partícipes a las mujeres que ya lo están siendo, pero no muchas veces con el reconocimiento que merecen. Y un ejemplo de eso tiene que ver con el gran porcentaje, ¿no?, casi un 68% de la producción de alimentos la realizan, depende justamente, está bajo las mujeres, pero eso no se condice, no va a la par de cuánto porcentaje de esas tierras son propiedad de las mujeres. Entonces ahí es donde también cambio climático, ¿no?, la economía, con la necesidad de que las soluciones tengan una perspectiva de género, se empiecen a unir. Y por último, para comentar en eso que decías, Belén, desde Naciones Unidas se viene impulsando en esto de achicar la brecha, ¿no?, que hay en todos los sentidos en cuanto al económico, en la participación de las mujeres, que yo ayer decía esta cifra, ¿no? 131 años es lo que ahora, aun cuando hemos acelerado un poco cómo se viene mejorando en políticas de igualdad de género, si seguimos al ritmo de hoy, recién en 131 años podríamos hablar de que habría igualdad de género en el mundo. De allí la necesidad de que es necesario avanzar más. Thaís, muchas gracias.